Mi nombre es Aaron Velázquez, mi esposa Pamela Marín, My name is Erin Velasquez, my wife Pam Marin, pastores de Mosaic en español, pastors from Mosaic in el venue de aquí Spanish, al lado. the venue next door. Así que estamos contentos por poder estar aquí en esta mañana. And we are really happy that we are Y here sin más together. preámbulo, quiero compartir And I would like to share with you this morning y darle continuación a esta serie que por algunas semanas hemos estado viendo. and give continuation to the series that we've been doing Estamos for a a few weeks. mitad de esta serie llamada Santo por una razón. We are in the middle of this series called Holy for a Reason, Encuentros con el Espíritu de Dios. Encountering the Spirit of Y han God. sido unas semanas en donde hemos estado escuchando And it's been a few weeks that we've been listening acerca del Espíritu Santo, about hearing about the acerca del Holy Spirit, Espíritu de Dios. hearing about the Holy Y hoy Spirit quiero of hablarte God. sobre lo siguiente. And today I want to speak to you on the Quiero following. hablarte sobre el fruto del Espíritu I want to speak to you about the fruit of the Spirit y la evidencia que Él produce en nuestra vida. and its evidence in our lives. Nuestro hijo mayor llamado Carlos, le decimos de cariño Carlitos, Our oldest son, whose name is Carlos, we call him Carlitos with love. junto a nosotros es un amante de los higos. Him, together with the rest of our family, we Y cuando love tenía figs. 7 años de edad, And when he was 7 years old, estábamos viviendo en California we were living in California. y teníamos en la casa una higuera And in the house, we had a fig tree. frondosa, It was big, llena de hojas full of leaves, y daba un higo increíble. and it gave some beautiful figs. Así que Carlitos, cuando era la temporada de higo, So Carlitos, when it was a season for the fig, Carlitos sacaba la escalera Carlitos would take out the stairs, y checaba los higos a ver si ya estaban listos. he would get up and get those figs and make sure they were ready. Y me decía, papá, vamos al patio And so he would tell me, Dad, let's go to the backyard para comer de nuestro fruto favorito. and let's eat our favorite No fruit. sé si tenemos la imagen porque les quiero I don't enseñar know a if there's nuestro a hijo picture Carlitos. of our son getting Esta es those la higuera figs. que teníamos en el patio de la casa. That is a fig tree that we had in our house. Así que en el verano esta higuera daba unos higos increíbles. So in the summer, it would give some amazing figs. Pero aprendí algo en este árbol, But I learned something in this tree porque cada día, because every day, durante cada mañana, every morning, era un lugar en el que iba a hacer mis devocionales it was a place where I would do my cada mañana. devotionals every morning. Mi tiempo con Dios era aquí Time en with este God árbol. was right there En la under the mañana tree, escuchando el cantar de las aves. listening to the birds sing in the morning. Y era mi tiempo con Dios. And it was my time with God. En el verano veíamos el árbol de esta manera. And during the summer, this is how our tree looked. Pero de pronto viene el otoño. But all of a sudden, fall came. Y en el otoño las hojas empiezan a caer. And during fall, the leaves began to fall. Este árbol ya no daba sombra. And so it no longer gave us Y shade. de pronto And all of a sudden, viene el invierno. came winter. Y lo único que tenía eran ramas. And the only thing I saw was branches. Y ahí, en una mañana, And there, one morning, en medio del invierno, in the middle of winter, salgo a hacer mi devocional ahí. I go outside to do my Y devotion. orando, And praying, el Espíritu Santo habló a mi corazón. the Holy Spirit spoke to my heart. Y era así la pregunta como, ve el árbol y dime qué ves. And the question was, look at the tree and Porque, tell me Señor, what you see. no veo nada en ese árbol, o sea, no tiene hojas, lo único que veo son ramas. And I said, Lord, there is nothing on it. All I see are branches. La segunda vez sentí como el Espíritu Santo habló a mi corazón. The second time, I felt the Spirit of God. Y me dice, speak to ve me. y dime qué ves en ese árbol. And he told me again, go Miras- and see what you see on the tree. Y la respuesta era la misma, Señor, no veo nada. And the answer was the same, God, I don't see anything. Y una tercera ocasión, And on the third ha de time, haber dicho el Señor, el Espíritu Santo, este hombre cómo es terco. I think the Holy Spirit must have said, oh my gosh, this guy is so stubborn. Pero una tercera vez, But on me that acerco y third time, escucho la voz del Espíritu Santo hablando a mi corazón. I heard the Spirit of the Lord speak to my heart. Ve, acércate a ese árbol y dime qué ves. And he said, go get near the tree Y and cuando me tell me what you acerco see. al árbol, And when I get near the tree sin ramas, with no leaves, sin hojas, solamente las ramas. no leaves, just the branches. Thank you. Y para mi sorpresa, And for my surprise, to my había surprise, pequeños higos pendiendo de esa rama. there were tiny little figs on those branches. Era sorprendente. It was amazing. Y aprendí esto, And I learned the following. que el Espíritu Santo, hablando a mi corazón, me dijo, ¿veis? The Spirit of God telling me, you Así see, tiene que ser la vida del creyente. that is how the life of a believer No should be. importa en qué temporada esté viviendo, It does not matter what season fruto they are living. My fruit siempre debe permanecer en Él.
has to remain in them. ¿Estás conmigo hasta aquí? Are you with me up to Por here? eso el apóstol Pablo, So that's why the en Apostle Gálatas Paul, capítulo 5, in Galatians 5, versículos 22 y 23, verses 22 to nos 23, habla acerca del fruto del Espíritu. it speaks to us about the fruit of the Spirit. Quiero que me acompañes a lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu, But the fruit of the Spirit, y permíteme hacer una pausa aquí, and let me make a pause right porque here. Pablo no está hablando acerca de los frutos del Espíritu, está hablando acerca del fruto del Espíritu. Let me make a pause here because he's not talking about the fruits of the Spirit. He's Dice, talking pero about el the fruit of the Spirit. Pero el fruto del Espíritu And it says, but the fruit of the Spirit es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Y en este mensaje And in this message, quiero responder a 3 preguntas sencillas. I want to answer the following 3 simple questions. ¿Qué es el fruto del Espíritu? What is the fruit of the Spirit? ¿Cómo es que se produce? How is it produced? ¿Y por qué es tan importante? And why is it so important? Cuando el apóstol Pablo When the Apostle Paul nos habla acerca del fruto del Espíritu, speaks about the fruit of the Spirit, no está hablando de algo que nosotros mismos fabricamos. he is not talking about something that we manufacture ourselves. No está hablando de comportamientos religiosos. He is not talking about a list of religious behaviors. No está hablando de algo que producimos a través de una disciplina humana. He is not talking about something we can produce through human discipline alone. Porque el fruto del Espíritu Because the fruit of the Spirit es la evidencia visible is the visible evidence de una vida que es gobernada por el Espíritu Santo. of a life governed by the Holy Spirit. Regresando a Gálatas 5, 22 y 23, Going back to Galatians, Pablo nos habla en singular acerca del fruto del Espíritu. Paul speaks about the fruit of the Spirit in a No son singular way. 9 frutos diferentes. No son 9 It's frutos not 9 diferentes. different fruits. Es un solo fruto It's one fruit con 9 with manifestaciones 9 manifestations o 9 expresiones. or 9 expressions. En otras palabras, In other words, lo que Pablo no está diciendo, what Paul is not saying, no está presentando o diciéndonos, aquí está una canasta he's not presenting to us this basket con diferentes frutas. with different fruits. Cuando tú vas al mercado, al supermercado, When you go to the shopping center, compras diferentes frutas, las que a ti te gustan. you buy different fruits, the ones that you like, Las pones en algún recipiente en la cocina. and you put them in a basket in your kitchen. Cuando tienes antojo de algo, And when you feel like having something, vas a buscar cuál fruta te gusta o cuál fruta se te antoja en el momento. you go and look for the fruit that you want to eat in that Y moment. muchos pensamos que el fruto del Espíritu funciona de esa manera, And a lot of us think that that's how the fruit of the Spirit que works. son 9 frutos, Those 9 fruit, pero es un solo fruto but it's one fruit con 9 expresiones. with 9 expressions. No puedes decir, oh, yo tengo amor, pero me falta paciencia. You can't say, I have love, but I don't have patience. O yo tengo gozo, pero me falta dominio propio. Or I have joy, but I don't have self-control. Es como un diamante. It's like a diamond. Cuando la luz atraviesa en el diamante, When the light cuts through the diamond, aparecen diferentes reflejos. ¿No es así? you can see different reflections, correct? El Espíritu Santo The Holy Spirit produce en nuestra vida produces in our lives un cambio y una transformación. a change and a transformation. Y esa transformación And that se transformation refleja reflects en amor, in love, en gozo, in joy, en paz, in peace, en paciencia, patience, en bondad, in goodness, en fidelidad, faithfulness, en mansedumbre, gentleness, pero también en dominio propio. but also in Hay self-control. algunos que dicen, yo tengo amor, pero no tienes dominio propio. There's some of us that say we have Y así love, but we don't podemos have hablar de cada self-control. uno de los frutos del Espíritu. And so on and so forth with each fruit. Así que el fruto del Espíritu So the fruit of the Spirit es el carácter de Cristo is the character of Christ expresándose en cada uno de nosotros. being expressed in each one of us. Ahora quiero que repitas esto conmigo. Now I want you to repeat after me. El fruto del Espíritu The fruit of the Spirit es el carácter de Cristo is the character of Christ expresándose en mi vida. expressed in my life.
El fruto The fruit, no es que te conviertas en una mejor versión de ti. Escucha esto. listen to this, the fruit does not El mean that fruto you're del becoming Espíritu. a better version of yourself. El fruto del Espíritu The fruit of the Spirit, no quiere decir que te vas a convertir en una mejor versión de ti. it doesn't mean that you're going to become the best version of yourself. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, When we speak about the fruit of the Spirit, hablamos we are talking de una expresión del carácter de Cristo. about an expression of the character of Así que Christ. el fruto del Espíritu So the fruit of the Spirit, no es el resultado del esfuerzo humano. it's not the result of human effort. El fruto del Espíritu The fruit of the Spirit es el resultado de permanecer conectados a la fuente de vida que es Cristo. is the result of you being connected to the fountain of life, which is Christ. El fruto no es algo que producimos para ganar el favor o la gracia de Dios. The fruit is not something we produce to gain the favor and the grace of God. El fruto es la evidencia The fruit is the evidence de que nuestras raíces están profundamente that our roots are deeply conectadas con Cristo Jesús. connected with Jesus Christ. Alguien dijo lo siguiente: Somebody said the following: lo que aparece en nuestras ramas revela lo que está ocurriendo en nuestras raíces. what appears on our branches reveals what is happening in our roots. A.W. Tozer dijo lo siguiente: A.W. Tozer said the following: lo que escondemos en secreto what we are in secret determina lo que somos en público. determines what we are in public. Jesús lo dijo de otra manera, pero lo había dicho desde mucho tiempo antes. Jesus expressed it in a different way, but he had said it way before that. Jesús dijo algo así como: de la abundancia del corazón habla la boca. He said, out of the abundance of the heart, Y the todo mouth esto speaks. apunta a una verdad. And all of that points to one, Y la verdad es la siguiente: and that truth is the que following: lo que sucede en nuestro interior, that what happens in our interior, tarde o temprano, sooner or later, se hará visible en nuestro exterior. will be visible in our outside. Ahora, ¿cómo se produce este fruto? Now, how does this fruit produce? ¿Cómo se produce este fruto en nosotros? How does this fruit produce in ¿Cómo us? es que sucede esto? How does this happen? Es muy fácil, Very simple, es muy sencillo. very easy. Y esto se produce And this is produced permaneciendo conectados a la fuente de vida. by remaining connecting to the source of life. Escucha esto: Listen to this. ningún árbol No tree se esfuerza por producir fruto. struggles to produce itself. El fruto viene naturalmente The fruit comes naturally porque es la naturaleza de él. because it's its nature. Ningún árbol se despierta en la mañana No tree wakes up in the y morning dice: oh, y estira sus ramas. and says, "Oh," and stretches out its branches. Oh, man. Oh man, oh, Hoy tengo ganas de producir mucho fruto. today I feel like producing a lot of fruit. No sucede de esa manera. It doesn't happen that way. Un árbol no dice: oh, hoy voy a intentar dar más fruto que ayer. A tree doesn't say, "Oh, today I'm going to try to give more fruit than yesterday." El árbol simplemente da fruto The tree simply gives fruit porque permanece conectado a la raíz, because it's rooted. porque recibe los nutrientes, It receives the nutrients. porque recibe el agua. It receives the water. Y el fruto And the fruit aparece. appears. Y así ocurre espiritualmente en nuestra vida. The same happens in our lives. Cuando permanecemos en Cristo, When we remain in Christ, cuando buscamos a Dios, when we seek, cuando nos rendimos al Espíritu Santo, when we surrender to the Holy Spirit, cuando obedecemos su voz, when we obey His voice, el fruto comienza a crecer. the fruit begins to El grow. fruto no crece de la noche a la mañana. The fruit doesn't grow overnight. El fruto no crece instantáneamente. It does not grow instantly. El fruto The fruit crece grows progresivamente. progressively. El fruto se tiene que desarrollar. The fruit has to El develop. fruto tiene que crecer. The fruit has to grow. El fruto tiene que madurar. The fruit has to mature. Y te lo quiero hablar de esta manera a través de la historia de Pedro. And I would like to talk to you about this in the life of Peter. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado o leído A lot of us have heard or read en alguno de los evangelios sobre Pedro. in the Word of God about Peter. Si tú nos visitas por primera vez y no sabes quién es Pedro, If you're here for the first time and you have no idea no te who Peter preocupes, is, te voy a hablar un poquito de quién don't worry era about it. él. I'm going to tell you a little bit about Pero him. Pedro
But Peter, antes de ser lleno del Espíritu Santo, before he was filled with the Holy Spirit, si alguien lo hubiera conocido, if somebody had known him, Pedro o conoció al Pedro antes del Pentecostés, or if somebody had met him before the Pentecost, probablemente no habría imaginado they would probably never imagine que ese Pedro that Peter sería un Pedro would be a Peter que sería uno de los más grandes líderes de la iglesia. that would become one of the great leaders of the church. Porque Pedro era apasionado. Because Peter was passionate. Pedro amaba a Jesús, Peter loved Jesus, pero Pedro era impulsivo. but he was impulsive. Pedro hablaba o accionaba antes de pensar. Peter spoke before thinking. Pedro era una persona que no reaccionaba bien ante la presión. Peter acted before reflecting. Y hasta este punto Pedro se puede parecer a muchos de nosotros, And up to ¿verdad? this point, Peter looks like a lot of us, right? Cuando Jesús iba a ser arrestado, When Jesus was being arrested, antes de eso Pedro le dice a Jesús, Jesús, before that, Peter told Jesus, yo jamás Jesus, te abandonaré, I will never leave yo no te you. dejaré. I will never leave you. Cuando vienen a aprender a Jesús, And when they come to take Pedro Jesus saca to una arrest him, espada, Peter takes out a sword. reacciona emocionalmente, He reacted emotionally. actúa impulsivamente. He acted impulsively. Y cuando alguien preguntó que si Pedro conocía a Jesús, él lo negó una vez más. And when somebody asked Peter if he believed he knew Jesus, Pedro- and he denied him one more Pedro time, tenía miedo Peter was afraid. y hasta este punto Pedro se sigue pareciendo a muchos de nosotros, And up to ¿verdad? this point, Peter still looks like a lot of us, right? El Pedro antes del Pentecostés Peter before the Pentecost era un Pedro impulsivo, was an impulsive Peter, un Pedro temeroso, a fearful un Peter, Pedro inconstante, an unstable pero Peter, también un Pedro dominado por sus emociones. but also a Peter that was controlled by his emotions. Pero llega el día del Pentecostés But then Pentecost came, y el Espíritu Santo llega visitando a los que estaban ahí esperando la promesa. and the Holy Spirit descended and visited those that were waiting for that promise. Y algo empezó a cambiar. And something began. El mismo hombre que había negado a Jesús The same man who denied Jesus comenzó a predicar a Jesús. began to preach Jesus. El mismo hombre que tenía miedo The same man who was afraid comenzó a caminar con valentía. began to walk in courage. El mismo hombre que era impulsivo The same impulsive man comenzó a mostrar dominio propio. began to demonstrate El self-control. mismo hombre inestable The same unstable man ahora caminaba dando pasos firmes. became steadfast. Pero ¿qué es lo que cambió? What changed? Cambió su personalidad, Was it his personality? No. cambió su educación, Was it his education? No. No. cambió su temperamento. Was it his temperament? No. No. ¿Sabes qué es lo que cambió? You know what changed? Cambió su conexión con la fuente de vida. His connections to the source of life is what El changed. Espíritu Santo comenzó a producir algo en Pedro, The Holy Spirit began to produce something in Peter, algo que él jamás hubiera podido producir en su propio esfuerzo. something he could never have produced on his own. Y eso es exactamente And that is exactly lo que hace el Espíritu Santo the work en of the nuestra fruit of vida. the Spirit in our lives. Así que el fruto del Espíritu So the fruit of the Spirit no se trata de cambiar solamente lo que hacemos, does not merely change what we do. sino de cambiar lo que somos. It changes who we are. Algo que me llama mucho la atención y me impresiona acerca de Pedro, Something that impresses me about Peter no meramente es que predicó ante miles de personas y esas personas rindieron su corazón a Cristo. it is not that Peter preached to thousands of people and Es they gave algo their life to grande. Christ. Es algo grande, It's something big. es algo bueno, It's something good. pero lo más impresionante But the most impressive es thing que Pedro was that Peter empezó a parecerse cada día más y más a Jesús. began to look like Jesus more and more each day. Entonces, ¿por qué es importante el fruto del Espíritu en nuestra vida? So why is the fruit so important ¿Por qué in our Dios life? quiere producir ese fruto en nosotros? Why does God want to produce this fruit Y in te us? quiero hablar de tres cosas. And I want to talk to you about the following three things. Número uno, Number ¿por one, qué es tan importante el fruto del Espíritu en mi vida? why is the fruit of the Spirit so important in my life? Porque es evidencia de nuestra madurez espiritual.
Number one, because it is evidence of our spiritual maturity. Me encontré una versión en la Biblia I que found, es la versión traducción lenguaje actual, I found a version of the Bible, which is the actual language for this in Spanish. y me encanta lo que dice. And I love this translation. Gálatas 5, 22 y 23. Galatians 5:22 to 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Uy. The Spirit of the Lord makes us love everyone. Hay personas que son tan difíciles de amar There are some people that are difficult to que love, en tus propias fuerzas jamás lo vas a lograr. that in your own strength, you'll never be able to love them. Y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida And only the Spirit of God can do it in our lives como evidencia de su amor. as an evidence of His Así love. que por favor no voltees al que está a tu lado porque No. va a pensar que estás hablando de él. Please don't turn around and look at the person next to you because they're going to think you're Pero sigue thinking of diciendo, them. el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. It continues saying, the Spirit of God helps us love everybody else. Estar siempre alegres It causes us to always be happy y vivir en paz con todos. and live in peace with everybody. Honestamente, en nuestras propias fuerzas Honestly, in our own strength, sería imposible lograrlo. No es así. this would be impossible, right? Pero dice la Biblia But the Bible says que el Espíritu, el fruto del Espíritu, that the fruit of the Spirit, nos hace ser pacientes y amables it helps us be patient and loving y tratar bien a los demás. and treat others well. Tener confianza en Dios, It helps us have trust in God, ser humildes, be humble, saber controlar nuestros malos deseos, how to know to control our Porque no bad hay ley desires, because there is no law que esté en contra de todo esto. against all of this. Entonces, So, ¿por qué es tan importante el fruto en nuestra vida? why is the fruit so important in our life? Número uno, Number one, porque el fruto es evidencia because it is evidence de nuestra madurez espiritual. of our spiritual maturity. ¿Sabes que un don You know that a gift y un talento and a talent pueden llamar o atraer mucho la atención? may attract attention, a lot of attention, Pero el fruto but the fruit es lo que muestra en realidad quién eres. reveals who we truly are. La gente puede celebrar lo que haces, People may celebrate what you do, pero la gente but people va a ser impactada will be impacted por lo que eres. by who you are. Número dos, Number two, ¿por qué es tan importante el fruto? why is the fruit so important? Porque el fruto Because the fruit impacta a otros. impacts others. La Biblia dice en Mateo 5:16, The word of God says in Matthew 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, let your light shine before men, para que vean vuestras buenas obras that they may see your good y works glorifiquen a vuestro Padre and glorify your Father que está en los cielos. in heaven. Te voy a decir esto, I'm going to tell you the following. el fruto The fruit, no se limita solamente a nuestra vida personal. it's not limited to our personal life. El fruto The fruit siempre always va a alcanzar a los demás, will reach others. porque un árbol Because a tree no se alimenta de su propio fruto. Escucha esto, does not feed off its own fruit. un árbol A tree no se alimenta de su propio fruto. does not feed off its own fruit. Otros disfrutan Others de lo que ese enjoy árbol está produciendo. what that tree has produced. Y así mismo sucede In that same way, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, it happens when the Holy Spirit works in our lives. porque lo que Él produce en nosotros Because what He produces in our lives termina bendiciendo a los que nos rodean. ends up blessing those around us. Y número tres, And number three, porque glorifica a Dios. because it glorifies. ¿Por qué es tan importante el fruto? Why is the fruit so important? Porque el fruto es evidencia de mi crecimiento espiritual. Because it is evidence of my growth, my Porque el spiritual fruto growth. impacta a otros. Because it impacts others, Y porque el fruto and because the fruit glorifica a Dios. glorifies La God. Biblia dice en Juan 15:8 lo siguiente. John 15:8 says the following. En esto es glorificado mi Padre. By this my Father is glorified. ¿En qué? In what? En que llevemos mucho fruto. That you bear much fruit. Así que cada evidencia de cambio, And so every evidence of change, cada evidencia de transformación en nuestra vida every evidence of transformation in es our lives dirigida
is directed para honrar y glorificar el nombre de to Cristo. honor and glorify the name of Jesus. ¿Estás hasta aquí conmigo? Are you here with me? Quiero regresar a la historia de la higuera, I want to go back to that fig tree story that I was telling you, a la historia con Carlitos the story with Carlitos, y a ese árbol que Dios usó para hablar mucho a mi corazón. and that tree that God used to speak to my heart in a very deep way. Cuando estaba en esa temporada de invierno, When we were in that season of winter, no había nada there was nothing en ese árbol. on that tree. No tenía hojas. It didn't have leaves. Estaba aparentemente seco. It looked apparently like it was dry. Así lucía por fuera ese árbol. That's how it looked from the outside. Y Él me enseñó And he taught me que su fruto debe permanecer en That- mi vida. the fruit must remain in my life. Que no importan las temporadas, That it doesn't matter what season, que no importan las circunstancias, circumstance. que no importa lo que esté viviendo o pasando a mi alrededor, It doesn't matter what's happening around me. algo que no debe cambiar Something that must not es change. su fruto It's his fruit en mi vida. in my life. Porque las hojas pueden caer, Because the leaves might fall. el árbol puede verse así desnudo, The branches may appear bare. las temporadas difíciles pueden llegar, Difficult seasons may come. pero cuando una vida permanece conectada a Dios, But when a life remains connected to God, siempre, there will always, siempre, always, siempre always habrá una evidencia be evidence de su obra of his en mi word vida. in my life. Yo no sé cómo llegaste en esta mañana. I'm not sure how you got here this morning. Posiblemente estás viviendo un otoño espiritual. Possibly you're going through a fall season, a spiritual fall season in your life. Posiblemente la temporada que estás viviendo es una temporada de invierno. Maybe the season that you're in is winter. Quizá estás atravesando por luchas, por pérdida, Maybe you're going through losses and battles, por prueba. trials. Y tal vez los que te ven And maybe those that are looking at you piensan que ya no queda nada de ti. think there's nothing left for you to give. Pero Dios sigue acercándose a tu vida. But God continues to draw near Él to sigue your life. acercándose a tu corazón en esta mañana Continues to pursue your heart this morning. para hacerte la pregunta, To ask you this question. ¿qué es lo que ves? What do you see? Porque tú puedes verte así como con fruto muy pequeño, Because maybe you see yourself with just very tiny fruit. con fruto que no es significante para ti ni para los que están a tu alrededor. Maybe it looks insignificant to you and Pero for those around recuerda you. que el fruto tiene que ir creciendo. But remember that the fruit must grow. El fruto no nace de la noche a la mañana. The fruit doesn't grow from one day to another. El fruto tiene que ir madurando. The fruit must mature. Pero el fruto está ahí. But the fruit is there. Quizás has estado intentando producir fruto en tus propias fuerzas. Maybe you've been trying to produce fruit on your own strength. Quizás has estado tratando de hacer cambios en tus propias fuerzas. Maybe you're trying to make changes in your own strength. Quizás estás luchando, tratando de cambiar hábitos, Maybe you're trying to change habits, estilo de vida lifestyle, en tus propias fuerzas y no has your podido. own strength, and you haven't been able to do so. Pero hoy el Señor te está hablando. But today, the Hoy el Lord Señor is está speaking to hablando you. a tu corazón He is speaking to your para heart recordarte que no puedes hacer las cosas en tus propias to fuerzas. remind you that you cannot do it on your Porque own cuando strength. tratas de hacer algo en tus propias fuerzas, Because when you try to do something te in your vas own a strength, cansar, you're gonna te get vas a tired. frustrar, You're gonna get te vas a frustrated. desanimar. You're gonna lose Pero el hope. llamado de Dios en esta But mañana the call of God es today solamente a is permanecer, a remain. permanecer, Remain. a permanecer. Remain. El llamado de Dios en esta mañana a tu God vida this morning to your life es a simplemente simply permanecer, a remain. conectarte con la fuente de vida que es Él. Connect to the fountain of life, El which is llamado de Christ. Dios a tu vida, querido hermano, querido amigo, The call to your life, brother, sister. no es a esforzarte más, It's not for you to make sino an a effort, permanecer más but en to Él. remain more in Porque Him. entendemos que separados de Because Él, we understand nada that separated from podemos Him, hacer. there is nothing
nothing we can separados do. de Él, Separated from nada Him. podemos We hacer. cannot do anything. Alguien dijo, Somebody said, permanece lo suficiente hasta ver la promesa de Dios y la obra de su Espíritu Santo obrando en tu vida. I will continue to call out, and the Lord will do His work in our lives. No se trata de esforzarnos más, It's not about making an effort, sino de buscar y permanecer más. but to continue to seek and remain more. Porque cuando permanecemos unidos a Cristo, Because when we remain united with el Christ, fruto the fruit viene will come por naturaleza. by nature. No importa la temporada que estés viviendo. Doesn't matter what season you're in. Aún Even no importa el proceso que esté sucediendo en tu vida. it doesn't matter what process you're going through in Porque el your life, Señor te tiene. because the Lord has you. Y tú y yo And you and I podemos ser testigos could be a witness de su Espíritu of His Obrando. Spirit working en cada uno de nosotros. in each one of us. ¿Por qué no te pones de Why pie don't en you esta stand to your mañana? feet this morning? Y ahí donde estás, si gustas levantar tus manos And there where you're at, if you want to lift your hands, y solamente decirle, Señor, aquí estoy. simply say, "Here I am. Entiendo I understand que te necesito that I need you, y que separado de ti, and that separated from you, nada puedo hacer. I can't do anything. Hoy entiendo Today I understand que necesito ser más intencional that I need to be more intentional en buscar tu palabra, in seeking your word, en orar, in praying, poder afinar mi oído para escuchar tu voz. to be able to tune my ear to hear the Espíritu Santo, Spirit of God. gracias Thank you por lo que estás haciendo for what you are doing en cada uno de nosotros. in each one of us. En Cristo Jesús. In Jesus' name.